Esta cosa es andar corriendo todo el tiempo. Hermanos, vamos a estar viendo un tema en esta noche muy especial. Ah, Tiene que ver con el adulterio espiritual. Suena raro quizás para algunos de los oyentes, pero es un tema muy difícil para algunos de manejar, hermanos, pero está en la palabra del Señor. Y lo vamos a estar mirando, hermanos, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en su carta a los romanos, en el capítulo 7, hermano. En los primeros 4 versículos, hermanos, está esto. Bendito sea Dios. Aleluya. Romanos capítulo 7 dice el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Y quién es ese, hermano? Cristo Jesús, amén. De aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto, dice, para Dios. No hay otra manera, hermano. ¿Ok? Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor nos ayude en esta hora y que podamos a través de la palabra, a través de lo que vamos a estar mirando en este aspecto, que el Señor nos ayude, hermanos. Es muy importante que el Espíritu Santo del Señor nos enseñe, hermano, y traiga convicción al corazón, tanto de los que oyen a través de internet y los que estamos aquí, hermano, sepamos y distingamos la situación en la cual estamos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu santo nombre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Señor, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor. Te damos, Señor, gloria por la bendición, Señor, que nos has dado, Señor, del Espíritu Santo, Señor, quien es el Consolador, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Le pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, que tú, Señor bendito, nos enseñes, Señor, acerca de este asunto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú enséñanos, Señor, habla a nuestro corazón y traiga convicción, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén. Pues es el adulterio espiritual. La mayoría de los cristianos, si usted mira ahí en sus hojas, dice, la mayoría de los cristianos ni siquiera han escuchado el término adulterio espiritual. Amén. Y quizás para algunos de los hermanos que están aquí con nosotros, de igual forma, sea la primera vez que escucha acerca de esto, adulterio espiritual. ¿Cómo es posible que pueda suceder esto? Adulterio espiritual. Pero es un caso muy importante, hermano. Y dice, hablamos de aquellos, dice, que verdaderamente aman al Señor, que realmente desean hacer su voluntad y que realmente tienen hambre y la sed de justicia. Dice, por desgracia es así, que viven en un estado de adulterio espiritual. Y no sé cuánto susto le pueda traer eso a su vida, hermano, pero se oye muy impactante, muy impresionante, pero la verdad, hermano, es que así lo es. Sí lo es. Sí, nosotros podemos llegar a caer en este asunto de estar casados con Cristo, de estar en Cristo Jesús, pero buscando otra vía, otra manera de cómo venir delante de Dios o cómo resolver nuestro diario vivir, cómo vivir
delante de Dios, cómo vivir delante de todo sociedad en la cual vivimos, en este mundo en el cual estamos caminando a veces. Pero, hermanos, es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que hemos sido desposados con Jesucristo, con el Señor Jesucristo, amén. Es con Él, con quien tenemos un compromiso. Y Él nos ha dado las arras de su promesa, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es un tipo, la iglesia y Cristo es un tipo de un matrimonio, es un tipo de un convenio, de un pacto entre uno y el otro. Aquellos que están casados, aquellos que estamos casados, podemos mirar esta situación. Amén. Para ser breve, dice ahí en sus hojas, dice, para ser breve, constituye adulterio espiritual el creyente que está en busca de otras cosas, sean las que sean. No importa lo correcto que puedan estar en su propia opinión, poniendo su fe en algo que no sea la cruz de Cristo. Amén. Cuando el Señor en la cena les dio a beber, cuando tuvieron la cena, el Señor les daba, decían, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el convenio que tenemos en Él. Y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es un pacto en Él, y ese pacto fue realizado en el Calvario, fue en el derramamiento de su sangre. Amén. Es en Él, es en el Calvario donde nosotros hemos encontrado salvación a través de su sangre preciosa derramada en la cruz. Amén. Otra cosa entonces que para ser breve, se constituye adulterio espiritual el creyente que está en busca de otras cosas, sean las que sean, dice. No importa lo correcto que puedan estar en su propia opinión. Muchas veces hacemos cosas nosotros, hermanos, pensando que estamos correctos porque llevan el nombre de Dios, porque lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Amén. Y vaya que eso es, levantamos bandera. Amén. No, esto es Dios, esto es de Dios. Esto es de Dios, esto es muy de Dios. ¿Por qué? Porque se hace tanto en la iglesia o porque se hace en el nombre de Jesús, hermano. Sí, y creemos que lo estamos haciendo bien delante de Dios, pero no es así, hermano. Cualquier otra cosa que no sea fe en la obra de Cristo, en quién es el Señor y lo que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, se constituye adulterio espiritual. Y usted va a ver por qué. Nosotros como creyentes debemos tener exclusivamente nuestra fe en Cristo para todas las cosas. Y debemos comprender que todo lo que Él nos da, y me refiero a todo, dice, está hecho por medio de la cruz. En otras palabras, el precio por Él pagado. Amén. Usted necesita algo en su vida, en su diario vivir, amén. Cualquier cosa, lo que sea, hermano. Y lo decimos mucho, hermano. Cualquier necesidad que usted tenga en su vida, cualquier situación que sea de necesidad en su vida, hermano, cualquiera que sea, el Señor Jesucristo la suplió en la cruz del Calvario. Amén. Cualquiera que sea su necesidad, tanto física como espiritualmente. A todo ha sido resuelto por el Señor en la cruz del Calvario. Es allí donde el Señor cortó el pacto con nosotros. Se llevó a cabo el pacto entre Dios y el hombre. Cristo Jesús, el hombre colgado en un madero, amén, entre el cielo y la tierra, haciendo el sacrificio, la expiación por el pecado del hombre. Él se hizo hombre para lidiar con el pecado del hombre, aleluya, para limpiarnos, para perdonarnos, para hacer expiación por nuestro pecado. Dios, Jesucristo, el hombre, como hombre y como Dios, haciendo pacto por el hombre. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea Él. Gracias al Señor por la cruz. Entonces nosotros debemos de tener única y exclusivamente nuestra fe en Cristo para todo, hermano. Y ahí es donde batallamos muchas veces, hermano, nosotros. Pensamos que Dios, el Señor, ya hizo su parte. Y mucho escuchamos hasta de los púlpitos, hermano. El Señor ya hizo su parte, hermano, usted haga la suya. Usted haga su parte, hermano. Usted tiene que hacer su parte. ¿Cuál parte? ¿Qué le faltó al sacrificio?
¿Algo le faltó al Señor? ¿Le faltó algo más que hacer al Señor? No había nada más que agregar. Dijo el Señor, consumado es. Está terminado, it is finished. Amén, está terminado. Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él no perdió su deidad. Él hizo a un lado su expresión de Dios, pero él no perdió su deidad. Él entregó el espíritu. Amén. Pero de ninguna forma a él le podían quitar su vida porque no había pecado en él. Él puso su vida en la cruz del Calvario. Él la puso ahí. A él no le quitaron su vida. Dijo él, yo pongo mi vida. Yo vengo a poner mi vida. Gloria a Dios que él puso su vida por mí. Aleluya, él puso su vida por mí. Bendito sea Dios. Él puso su vida por mí. Señor, él puso su vida por mí. Alabo a Dios porque él puso su vida por mí. Si solamente eso pudiéramos cantar. Él puso su vida por mí. Aleluya. Y decirle a alguien, ¿sabes qué? Él puso su vida por mí. El Dios de gloria, el que hizo el cielo, la tierra, todo lo que hay. Haciendo como soy, como un pecador, un vil pecador. Él puso su vida por mí. Aleluya. Nadie se la quitó. Él puso su vida por mí. Él mismo puso su vida. Él fue la ofrenda. Él fue el sumo sacerdote quien hizo el sacrificio en sí mismo, en derramar su propia sangre y entrar ante el trono de la gracia del Señor, entrando no sin sangre, sino con su propia sangre, nos escribe en el libro de Hebreos. Amén. Entró con su propia sangre, él, para derramar. Él puso su vida. Amén. Ahí nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida. Él puso su vida. Aleluya. Así que cuando le cante al Señor, cántele a Él, porque Él puso su vida por usted. Cuando usted venga en adoración al Señor, cuando usted venga a orar al Señor, cuando usted busque al Señor, Señor, gracias porque tú pusiste tu vida por mí. Señor, te alabo, Señor, tú pusiste tu vida por mí. Señor, y yo no tengo más, Señor, que darte gracias, porque tú pusiste tu vida por mí. Gloria a Dios. Qué precioso es esto. Qué hermoso es, hermano, que Él haya puesto su vida. Pero entenderlo en nuestro corazón y creerlo es una gran diferencia, hermano. Creer que Él puso su vida por mí. Y es ahí donde la iglesia choca, hermano. Sí, Él ya hizo su parte. Ahora yo voy a hacer la mía. Ahora a mí me toca llevar esta cruz, cargar con mi esposa, cargar con esta situación. Que le achacan que la esposa es la cruz, o que el esposo es la cruz que tiene que cargar. No, pues tengo que cargar con mi cruz. Sí, o los hijos, ¿no? Esta es mi cruz que me tocó cargar. No, no es así. No es eso, hermano. Pero las tradiciones y las cosas que bombardean nuestra mente, como estuvimos viendo el domingo pasado, hermanos, aquellas cosas están constantemente, hermano, bombardeando su mente, y eso es obra del enemigo, estar bombardeando su mente y está poniendo ahí piececita por piececita en la mente, a tal grado que llegamos a pensar, no, sí, ya, no, sí, el Señor ya hizo su parte, ahora me toca hacer la mía. Claro que sí. Y el pastor apuchándole a que usted también haga su parte. Y los hermanos, las canciones que a veces escuchamos, lo que miramos en la radio, lo que escuchamos en las noticias, lo que vemos en los medios, en el Facebook. Amén. Aquellos que les encanta el Facebook. Así es de que es una cosa, hermano, tras otra. Siempre estar trayendo a su mente cosas fuera de lo que Dios, el Señor, quiere para tratar con su iglesia. Amén. De lo que el Señor hizo completo. Él absorbió todo el precio por nuestro pecado. Amén. ¿O le faltaría algo al Señor? ¿Le faltó alguna gota más de su sangre? ¿Le faltó hacerle más al Señor? ¿Le fue poco que le arrancaron su barba, hermano? ¿Que le hayan golpeado su rostro? ¿Se le hace poco que le hayan dado a beber vinagre? ¿Se le hace poco que le hayan golpeado con piedras, que le hayan arrancado su barba, que lo hayan abofeteado? ¿Que le hayan dado en su espalda, amén, con esas chicotes de los golpes que le dieron, amén? Tanto golpe que le dieron al Señor. ¿Se le hacen poco los clavos, hermano? La vergüenza de que le hayan desnudado, hermano. ¿Se le hace poco, hermano?
Él absorbió todo, hermano. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría el hombre? ¿Qué daría el hombre? ¿Qué puede hacer más el hombre para expiar, para quitar algo de sí y cambiarse uno mismo? ¿Cuántas veces intentó usted hacerlo, hermano? Lo voy a hacer, yo voy a dejar de hacer esto. A la semana quizás aguantó, pero a la semana y un día o una hora ya estaba otra vez en el mismo cochinero otra vez. Batallando con el mismo problema otra vez. Otra vez sumergido en el mismo problema, con los mismos pensamientos, cometiendo los mismos errores, yendo a los mismos lugares, haciendo las mismas llamadas, visitando los mismos sitios, haciendo la misma maldad de siempre. Pero cuando Cristo Jesús vino a su vida, aleluya, cuando usted conoció al Señor Jesucristo, conoció al Evangelio que fue predicado a su vida, y usted creyó a ese Evangelio, el Espíritu Santo del Señor trajo convicción a su vida. Y usted creyó al Señor. Dijo, amén. Yo creo, Señor, a lo que tú hiciste por mí. Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios vino a morar en su vida. Selló su vida con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta es una obra de Cristo. Es una obra de Dios, respaldada por Dios, porque usted puso su fe en Él. Aleluya. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Y esa obra sigue, hermano, teniendo vigencia para todo aquel que está buscando en el mundo, para todo aquel que busca. Si encontrara solamente el Evangelio y pudiera escuchar lo que Dios tiene para su vida, hermano, y creer al Evangelio, decir, Señor, yo creo ahí. Hermano, se lleva a cabo en nuestro corazón una transformación, hermano, tremenda. Aquel alcohólico, aquel adúltero, aquel borracho, amén, ya no se levanta igual. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Ya no es la misma persona. Aquel que tiene un encuentro personal con el Señor, aquel que viene a conocer al Señor Jesucristo, aquel que Cristo viene a vivir a su vida, hermano, no es la misma persona después. No se levanta igual, hermano. Su vida va a cambiar, va a ser impactada y para siempre. La cruz de Cristo siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Y la cruz de Cristo solamente. En la hoja número 2 dice, ahora la mayoría de los creyentes habrán leído esta declaración y automáticamente decir, yo creo solamente en Cristo, hermano. Hermano, pero si yo soy cristiano, hermano. Pues sí. Sí, a usted es el que se le está predicando, usted es el que tiene que corregirse, es a usted quien está en adulterio espiritual, aquel que tiene su fe en otra cosa, es a usted a quien se le está llamando, es a usted a quien se le está predicando, que se le está exhortando, examine su vida, examine su corazón, ¿dónde está su fe? Amén. El justo debe vivir por la fe, debe estar caminando en esa fe, debe estar confiando en esa fe, debe estar orando en esa fe, debe estar esperando en esa fe, siempre, hermano. El problema es que nos apartamos. Hay que ir más allá de la cruz, hermano. Ya, vámonos a movernos de la cruz. Fuera de la cruz no hay nada, hermano. No hay absolutamente nada. No puede encontrar nada fuera de Cristo Jesús. Sin embargo, dice, la verdad es que la mayoría de los creyentes modernos no tienen absolutamente ningún conocimiento en cuanto a la parte que la cruz de Cristo juega en todo este asunto. No entienden que todo lo que recibimos del Señor viene de Cristo como el origen y la cruz como el medio. Jesucristo dijo, yo soy la fuente. Amén. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente de todas las cosas que recibimos. Jesucristo. En Él tiene todo, en Él está todo lo que nosotros necesitamos. Pero el medio es la cruz. Amén, y lo vamos a ver casi al último. La mayoría de los cristianos entienden la cruz de Cristo con respecto a la salvación. O por lo menos tienen un mínimo de conocimiento de este ámbito. Pero saben absolutamente nada acerca de la cruz de Cristo en relación con la santificación. Es decir, la forma en que vivimos para Dios. Cómo conducirnos o cómo ordenamos nuestro comportamiento. Ahí es en donde, hermano. Sí, no es que yo creí en Cristo, hermano. Yo ya fui salvo. Ok. Pero ¿cómo se santifica? ¿Cómo es la vida suya? ¿Cómo es su caminar en el Señor? No, hermano, ves que yo leo la Biblia. Yo oro, yo ayuno.
Yo me he visto así o yo me he visto así. Yo voy a la iglesia fulana tantas veces a la semana. Entonces basamos todo nuestro caminar en nuestras obras, en lo que nosotros hacemos. En que por hacer eso nosotros nos santificamos. Por obras, en lo que nosotros estamos haciendo, en una actividad que nosotros estamos haciendo. Hacer lo bueno, decimos. Amén. Yo hago buenas cosas. Y es el mismo pensamiento que tiene el que está allá afuera. Usted le pregunta para dónde se va a ir si se muere. No, es que yo hago bien, yo pienso que me voy a ir al cielo. No. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que vas al cielo? Oh, porque yo no me exploto en los lugares públicos, yo no me ando poniendo bombas, yo no ando haciendo esto, yo no ando haciendo lo otro. Yo no me porto como el vecino. Yo me porto bien, yo hago buenas obras. Yo me merezco ir al cielo. Ese es su pensamiento. Solo analícelo en su trabajo, dése cuenta. Escárvele poquito, ¿verdad? Dése cuenta, platique con sus compañeros. Hable acerca de la vida espiritual. ¿Qué creen? ¿Cuál es su esperanza? ¿En qué tienen puesta su esperanza? Y usted se va a dar cuenta de tantas cosas que hay, hermano. Véalo con su familia, hermano. No vaya muy lejos si quiere. Vaya con su familia, vea con sus hijos, hermano. Pregúntele a sus hijos. Oye, hijo mío, ¿por qué vas a ir al cielo tú? ¿Por qué piensas que vas a ir al cielo? Ay, papi, pues porque tú vas a la iglesia. O, ay, mami, porque tú vas a la iglesia. Porque, sí, entonces basan su creencia o su esperanza en lo que hacen o en donde están. Pero no en lo que han creído, no han puesto su fe en la obra de Cristo, no porque han creído a Jesucristo como el Señor y Salvador, no de la manera correcta, están en su propia opinión, pensando que van al cielo. Ese es un engaño del enemigo. Pero bien, entonces, todos tenemos un problema, hermano. Y la única solución, hermano, para ello es la cruz de Cristo, es la sangre de Cristo Jesús, hermano. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado. ¿O cómo se limpia usted? ¿Cómo es perdonado usted si no es a través del Calvario? ¿Cómo es que somos libres de la culpa si no es a través del sacrificio hecho por la culpa? ¿Cómo es posible si no es de esa forma? ¿Cómo es que adquirimos perdón si no venimos al que perdona? Si no venimos de la manera de aquel que dijo perdónalos. En Él, en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. De hecho, hay un gran segmento de la iglesia moderna en el reino carismático que en realidad rechaza la cruz de Cristo, refiriéndose a ella como miserias pasadas y la mayor derrota de la historia humana. Me refiero a los de la llamada palabra de fe. Y no empiecen a escribir los hermanos que van a estar mirando a través de internet. No empiecen con correos, no empiecen con eso, porque no los vamos a contestar de todos modos. Pero analice dónde está su fe, vea dónde está su fe. Examine su corazón, en quién está, en quién ha creído. Vea las raíces de lo que enseñan esta doctrina. En consecuencia, no van incluso a cantar canciones acerca de la sangre, o sobre la cruz, sobre el Calvario, o sobre el precio que Jesús pagó, alegando que la cruz fue una derrota. Tal como el Vaticano lo está enseñando, como el Papa Católico lo está enseñando, como el gobernador de esa religión, amén, enseña eso, que la cruz fue una derrota. Entonces, no va a ser ningún problema para el anticristo tener una iglesia, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque ya tiene dominada, ya tiene una doctrina que enseña eso precisamente, lo mismo que la iglesia católica. Enseñando que la cruz de Cristo fue una derrota. ¿Ven? Y eso atenta también con la salvación que Cristo nos vino a dar en la cruz del Calvario. Pero eso la iglesia cristiana ya lo abrazó. Sí, ya lo abrazó. Esa iglesia viene siendo la iglesia apóstata, una iglesia que niega la eficacia de la cruz de Cristo. Niega lo que pasó ahí en la cruz, que fue una victoria para nosotros. Que en su sangre tenemos libertad del diablo, del pecado, del mundo. Tenemos libertad a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero ahora lo niegan, hermano.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Son doctrinas que se han infiltrado en las iglesias, hermano, y han estado allí por ya muchos años, hermano, y han estado poquito a poquito mordiéndole, poniendo bloquecitos ahí en su mente, en la mente de la iglesia, de los pastores, poniendo aquellas direcciones, marcando direcciones, ya sea por canciones, por diferentes medios, han estado infiltrando esas doctrinas en la iglesia. Pero cuando usted analiza a fondo de qué se trata, qué es lo que creen estas personas, ellos afirman que la cruz de Cristo era más que un paso, que la obra de la redención fue llevado a cabo en el infierno. Y si usted va y lo busca esto en internet, hay grandes iglesias y grandes predicadores famosos, hermano, que enseñan esto, que la salvación de las personas fue llevado a cabo en el infierno. Que el Señor Jesucristo fue a sufrir en el infierno, atormentado por demonios, y que hasta que el Señor viró por 3 días que fue sufriendo el Señor ahí, que hasta que dijo el Señor, hasta ahí, ya párenle, ya estuvo, y el Señor lo levantó de ahí, de ese lugar del infierno. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Usted dijera, hermano, es que yo no he escuchado esto, yo no sabía que esto, pues eso enseñan las personas de palabra de fe, y aquí nos rodean muchas iglesias como ellas, que enseñan esta doctrina, hermano. Entonces tiene que tener mucho cuidado, hermano. Vea lo que el Señor ha hecho por usted, que usted lo analiza a través de la Escritura, siempre ha sido el sacrificio. Amén. Ha sido el sacrificio, ha sido la sangre derramada, la que hace remisión del pecado, la que nos hace libres del pecado. Un sacrificio y para siempre. Antes era un sacrificio que cubría los pecados. Ahora en Cristo Jesús dice, he ahí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado, no solo suyo, no solo de su casa, sino de todo el mundo. Aleluya. He ahí el Cordero. Está hablando de un Cordero. Está hablando de un sacrificio. Está hablando, y el judío entendía esto. Sabía de qué se trataba. De un cordero, hablar de un cordero, hablar de un sacrificio, de que se tenía que presentar sangre. No debería de entrar el sacerdote a ofrecer, a traer la ofrenda por el pueblo, por el pecado del pueblo. No podía entrar si no fuera a través con sangre. Tenía que llevar sangre para ofrecer ofrenda por él y por el pueblo. ¿Ven? Era un sacrificio. Y es el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Pero no estamos ahorita el tema respecto de esto, hermano. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en otra cosa, en una vía diferente que no sea a través de lo que Jesucristo hizo en el Calvario, hermano, nuestra fe puesta en otra cosa, en una doctrina diferente, hermano, eso le hace un adúltero. Le hace poner su fe en otra manera de santificar su vida, en otra manera de caminar delante de Dios. Yo soy bueno, yo ando bien porque hago esto, hago todo aquello. Pero cuando analizamos dónde está la fe, hermano, está puesta en cualquier otra cosa excepto en la cruz de Cristo, excepto en el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora cuando usted le habla, oye hermano, es que es la cruz, luego se espantan. Oye, a ver, estos idólatras, ¿de qué están hablando? ¿Dónde está eso que la cruz? ¿Y por qué hablan tanto de la cruz? Se espanta, hermano. Le causa espanto, hermano. ¿Por qué? Porque le es tropiezo la cruz. ¿Cómo es posible? Sí, ¿por qué? Porque el sacrificio está presentando una ofrenda por su pecado, para su justificación, para su santificación. Aleluya, para presentarlo delante de Dios limpio, y a usted lo deja desarmado. ¿Cómo es posible que la cruz? Si yo también puedo. No, usted no puede. Lo pone en la posición de Pablo. ¿Sí, hermano? Cuando él creía solo en lo que con la ley. Sí, es lo que dice ahí en Romanos capítulo 7. Amén. Y hermano, ahora muchas iglesias cuando hablan de sacrificio y ofrenda, Uh-huh. los pastores se inclinan a decir que tú tienes que sacrificar dinero, ofrendar dinero. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo, Uh-huh. ok, te leen todo ese pasaje, es Génesis 22. Uh-huh. Y lo dicen, ya, así como Abraham
a Isaac, tú tienes que sacrificar, hacer un sacrificio tuyo, porque Dios ya lo hizo. Yeah. Entonces dicen, dame $1,000. Yeah. Ese es tu sacrificio, esa es tu ofrenda. Y ahí Sí. está en el altar, tráela al altar. Sí. Pero es un simple robo, amén, lo que le están haciendo. Le están robando en sus narices y le están robando, amén. Pero en realidad, hermano, esto se hace porque ponemos nuestra fe en cualquier cosa, hermano. No es el todo la culpa del predicador o el que está enseñando eso, sino es usted, es personal, la salvación es personal. Es algo que el Señor hizo por usted. Usted recibió salvación porque usted creyó al Evangelio de Jesucristo, amén. Usted fue salvo. Su responsabilidad, lo que usted le toca hacer es mantenerse creyendo en aquel que le salvó. Es defender eso, defender su posición. El diablo va a venir y usted inmediatamente, hermano, de que usted fue salvo, el diablo inmediatamente vino en contra de usted. ¿Cómo es que ahora, de dónde sales tú con que ahora eres hijo de Dios? ¿De dónde me sacas tú que ahora eres cristiano? ¿No le dice a eso también su familia, hermano? ¿De dónde me sacas ahora que tú eres creyente? ¿No le decían eso sus amigos en cuanto usted les comenzó a hablar del Señor? ¿No le empezaron a decir, ¿cómo es posible que ahora me sales con que eres cristiano? ¿Cómo es posible que eres un hijo de Dios? El diablo usando y metiendo todas esas situaciones en su mente. Inmediatamente comenzó el ataque a su vida. ¿No fue así, hermano? Ok, ¿por qué piensa que en el comienzo fue nada más? Es todos los días, hermano. Es una guerra espiritual, es una guerra que es constante en contra de la fe del creyente. Si usted pone su fe correcta en la obra de Cristo Jesús, el ataque se va a venir, pero así, mire, inmediatamente. El diablo lo va a poner en el blanco, inmediato, hermano. ¿Cómo es posible si antes me iba re bien? Pues no era ningún problema para el diablo usted. ¿Qué? No me hace nada, al contrario. Era arrastrado, ¿por qué? Porque estaba en adulterio espiritual, estaba apostatando de la fe, se había movido de la fe que es en Cristo Jesús, es decir, se había movido personalmente, usted había tomado la decisión de abandonar el ejército de Dios, de decir, no, yo me voy a mi manera, yo lo voy a hacer a mi manera, a la manera de Caín, yo voy a presentar mi sacrificio como yo quiera. Y va a defender su posición. Y no nada más con su hermano Abel, sino contra Dios. El Señor vino y le hizo saber. El Señor le hizo saber, hey, ¿por qué no presentas el sacrificio correcto? ¿Por qué no haces lo correcto? De otra manera, el pecado está llamando a la puerta por ti. Está al acecho por ti. Pero no lo quiso hacer. No quiso aceptar la manera de Dios. Él lo hizo a su manera. Apostató de la fe, se movió de la fe. Quiso abandonar eso, ¿sí? Porque él quería hacerlo a su manera. Es la intuición de la persona, hermano. Querer hacer las cosas a nuestra manera. Es que sí, Señor, ya gracias porque tú moriste por mí, Señor. Yo me encargo, de aquí en adelante, yo me encargo de portarme bien. Voy a hacer lo mejor, Señor, para ti. ¿No decimos así, hermano? Sí. Voy a hacer lo mejor, Señor, por ti. Por ti me voy a portar bien. Porque tú diste tu vida por mí, Señor. Porque tú hiciste, ahora yo me voy a portar bien. ¿El Señor nos llama a eso? Amén. ¿No debería ser ese el resultado de la fe en el Señor? Señor, yo voy a mantenerme creyendo en lo que tú hiciste por mí, Señor. Yo lo voy a creer. Porque yo creo que tú moriste por mí, Señor. Es que estoy aquí en pie, Señor, porque yo creo que tú diste tu sangre para perdón de mis pecados, Señor. Y no moverme de allí, Señor. Pero cuando decimos, no, ahora va a ser como yo digo, Señor. Gracias porque tú ya diste tu sangre, ahora yo me encargo de aquí. Yo me voy a vestir ahora, mira, me voy a vestir bien santo, Señor, para ti, Señor. Lo más largo posible, lo más tapado posible, lo más sin maquillaje posible. Ya, sí. Imagínese el hermano Swagger, le tienen que poner maquillaje por las luces de las cámaras. Pobrecito el hermano. Hermanos, es una situación, hermano, que nosotros mismos ponemos como hombres, hermano.
marcamos la santidad de Dios o creemos mirar, ponemos la justicia y la perfección de Dios en nuestros ojos, hermano. Queremos manejar lo puro de Dios con unos ojos impuros, hermano. Queremos manejar la santidad de Dios, el nombre de Dios, con labios impuros, inmundos, hermano. Decimos y queremos vestirnos de santidad cuando el santo es Él. Él es el que nos viste a nosotros de su santidad. Él nos dio su santidad en su sangre. Somos santos. ¿Cómo es posible, hermano? Que ahora imagínense aquellos de otras religiones que se visten así medio extravagantes, medio raros, hermano. ¿Qué tan santos son, verdad? No es así, hermano. No son las vestiduras. No tiene nada que ver absolutamente. Es algo que el Espíritu Santo de Dios va a tratar con usted respecto a la vestidura. El Espíritu Santo le va a decir hasta dónde se va a vestir, cómo se va a maquillar, qué es lo que se va a poner. Él le va a decir, porque usted es su hijo. Cuando usted está de acuerdo, está en línea con el Espíritu de Dios, creyendo de correctamente la fe, la obra de Cristo Jesús, mire, el Espíritu Santo del Señor va a estar obrando en su vida. Dale para acá, dale para allá, porque Él es quien nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo de Dios quien guía a su iglesia. Pero muchas veces, hermanos, nosotros mismos como hijos, amén, como miembros de las iglesias, aquellos que, estoy hablando de aquellos que vienen los domingos, hermano, a checar tarjeta, a escuchar la palabra, ¿sí? Aquellos que no son los que tocan la guitarra, que no son los que abren en los servicios, que no tienen esto, que no hacen lo otro. Aquellos que se creen, que dicen, no, es que yo no soy tan santo como aquel. Algún día yo voy a ser santo como el hermano aquel. Y ponen sus ojos, ponen su mirada en la gente, en los hermanos. Ponen sus ojos en las personas y no en Jesucristo, en aquel que dio su vida por usted. Desde allí las cosas están mal. ¿Ah? Y empieza a poner su fe en sí mismo, aún en su miseria que está viviendo, hermano. Cuando el Señor no nos llamó a vivir en una miseria como esa. ¿Sí? No es así, hermano. El Señor nos llamó a estar caminando en una victoria que Él nos dio, que Él ganó en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho partes con Él. Bendito sea el Señor. Pero nos hace más fácil confiar en lo que nosotros podemos hacer. La cruz de Cristo, vamos a ver acerca de la expiación. La cruz de Cristo es la expiación que es el corazón del Evangelio. Por favor, permítame decir lo siguiente. La expiación, lo que Jesús hizo en la cruz, es el corazón del Evangelio. Manipular la expiación es tratar de jugar con la salvación. Sí, Señor. Imagínense. Quítele la cruz al Evangelio y no va a tener nada, hermano. Sí, Señor. No tiene salvación. Okay. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, amén, por nosotros, en la cruz del Calvario. De todo lo que Cristo hizo por nosotros, de todo lo que Él llevó en la cruz por nosotros, todo lo que Él sufrió por nosotros, hermano. Quite usted el sacrificio de Cristo, remueva el sacrificio del Evangelio, a ver si usted puede ser sano, a ver si usted puede ser salvo, en primer lugar. No tiene salvación, no tiene esperanza. ¿Sí? ¿Dónde está su esperanza? No hay ninguna esperanza. No hay consuelo de ninguna forma. No hay paz para con Dios. No hay justificación. No hay santificación. No tiene nada. Sin la cruz de Cristo, sin el sacrificio de Cristo, el hombre está perdido, hermano. Por lo tanto, es otro evangelio. ¿Sí? Es un evangelio que no salva, es un evangelio que no trae cambio al corazón, es un evangelio que no lo está presentando delante de Dios. Por lo tanto, es otro espíritu el que está detrás de ese evangelio. Oh, pero ¿qué no ves aquí? Todo lo que se mueve, el oro que cae, las plumas que caen, lo que se mueve aquí. Mira cómo danzan aquellos, parecen víboras. Oh, pues sí. ¿Por qué? Porque es otro espíritu el que está ahí. Mira cómo gritan, mira cómo hacen, mira cómo aquello. Sí, porque eso es otro espíritu el que está ahí. Es otro evangelio el que están predicando, es otro evangelio el que están exaltando. Están quitando la sangre. Obviamente para el diablo, para el enemigo, no hay ningún problema en moverse en ese lugar, en esa congregación. Cuidado. Es un tema bastante difícil, hermano. Y le pueda doler, pero hermano,
Mire, la intención en esto, hermano, es que analice usted en qué está su fe. Ponga su mirada una vez más en la obra perfecta de Cristo Jesús y véase crucificado con Él. Vea lo que el Señor vino a hacer por usted. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque le fallamos a Dios, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos, aleluya, mire, va ahí mismo a Romanos. Porque la paga, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice ahí. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y muchos citan este texto, hermano, de memoria. La paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él. Sí, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Y Él nos ha hecho libertos del pecado. Cuando usted lee todo Romanos capítulo 6, hermano, usted se da cuenta todo lo que pasó ahí en el Calvario por usted. Y ve usted su posición en el Señor. Ve su salvación ahí. Ve cómo fue salvo. Entonces, es imposible. Si usted quita la cruz, tendría que arrancarle Romanos capítulos 5, 3, 4, 5 y 6 y 7, 8. Tendría que arrancarle el Evangelio a la Biblia. Y no tiene nada, hermano. Imagínese. Por lo tanto, hermano, si no hay en el matrimonio, hermano, cuando en las parejas, hermano, hay una fricción, hay un problema entre, no hay comprensión, no hay comunicación, hermano. Inmediatamente empieza a buscarse comunicación por otro lado. Amén. Hablo a los casados, hablo a los que pueden entender. Empieza a comunicarse por otro lado a ver si alguien le hace caso. ¿Por qué? Porque se rompió la comunicación entre el marido y la esposa. Entonces empieza a comunicarse por otro lado, empieza a haber comunicación por otro lado. De igual forma, si usted rompe su relación con el Señor, que es el único que nos liga delante de Dios, el único que nos justifica, que es la cruz de Cristo, es a través de su sangre, el hombre inmediatamente empieza a buscar otra manera. Empieza a buscar comunicación por otras vías. Cuando Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la única forma, Él es el camino a Dios, Él es la puerta, Él es la única puerta. Gloria a Dios. Pero el hombre se empecina, hermano, a hacer su propio camino. Quiere hacer su propia manera. Gloria a Dios. Que el Señor nos trae, hermano. El Señor le atrae su vida y le hace saber cuánto le ama el Señor, hermano. Le hace saber cuánto el Señor nos ha amado. La expresión, lo que Jesús hizo en la cruz, es el corazón del Evangelio, y manipular la expresión es tratar de jugar con la salvación que estoy diciendo. Estoy diciendo que los que creen esta doctrina perniciosa de que Jesús murió espiritualmente en la cruz, es decir, que se convirtió en un pecador en la cruz y que fue al lado ardiente del infierno y luego fue nacido de nuevo en el infierno como otros pecadores. Vea, eso es lo que enseñan los de palabra de fe. ¿Ok? Pues escárvele poquito y se va a dar cuenta que ahí está. Ahora, no le estoy induciendo a que vaya y lo haga. Estoy diciendo a que crea el Evangelio de Jesucristo, que crea lo que Cristo hizo por usted, que no crea la mentira de que Jesucristo fue al infierno a morir, a ser castigado por usted. No, el Señor vino a dar su vida en la cruz, Él vino a dar su sangre para perdón de nuestros pecados. Fue en la cruz de Cristo lo que nos vino a hacer libres. Aleluya. La expresión, como se ha dicho, es el corazón del Evangelio, lo que significa que no hay nada en el mundo más importante que este mensaje. Dios nos ayude a entender correctamente lo que nos da en la palabra de Dios. Adulterio espiritual. Pablo trata el adulterio espiritual en los primeros 4 versículos del 7º capítulo de Romanos. Él dijo, usted ya lo leímos ahorita. Para responder a la pregunta, ¿qué tan grave es el pecado de adulterio espiritual? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué tan grave es el pecado del adulterio físico? ¿Ah? ¿Qué tan grave es? ¿Qué se siente? No es tan agradable. No es bueno. Para nada. El adulterio es muerte, hermano. Seca los huesos.
Seca la vida de las personas, hermano. Hay una separación inmediatamente, hermano, espiritual. Estoy hablando en el matrimonio, hermanos, aún en el mundo, las personas comunes que no han conocido al Evangelio, un matrimonio que está en adulterio, hermano, que está viviendo en adulterio, está viviendo en miseria, hermano. Una miseria en su vida, hermano. Tanto más en Cristo, hermano, cuando hemos venido al Señor Jesucristo, cuando conocemos al Señor. Y viene el adulterio, viene a cometer adulterio la persona, hermano. Hermano, la vida se seca porque el Espíritu Santo del Señor no está apoyando la vida esa. De ninguna forma va a apoyar el pecado. No va a respaldar el pecado. Va a jalar el alma. Hey, arrepiente, ven al Señor. Ven una vez más. Acuérdese de la vida de David. Cómo el Señor llamó a la vida de David. Cómo el Señor mandó al profeta Natán para que hablara con David y corrigiera su corazón. Y viniera y ve, cuando usted lee el Salmo 51, hermano, usted se da cuenta cómo clamaba David acerca de lo que había cometido y le pedía perdón al Señor, pidiéndole perdón al Señor. Señor, ten misericordia de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, está llamando siempre al corazón de las personas, hermano. Pero el adulterio, hermano, es algo bien duro, hermano, de pasar. Es muy difícil, hermano. Creo que todos debemos conocer y comprender la terrible tensión que el adulterio literal sería en un matrimonio. De hecho, la mayoría de los matrimonios no sobreviven cuando el adulterio viene al matrimonio. Afortunadamente, el Señor no funciona como un ser humano, sino más bien como el Señor de la gloria. Dijo hace mucho tiempo en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y no hará, habló y no lo ejecutará. La paciencia y longanimidad del Señor son totalmente diferentes a todo lo que es propio de los seres humanos. Y esto debemos entenderlo, su naturaleza divina, perfecta y gloriosa. Debemos entenderlo, hermano, quién es el Señor. Debemos creer al Señor. Debemos de creer como dice la Escritura, quién es Él y cómo es su naturaleza del Señor. Su naturaleza perfecta, hermano, gloriosa, santa, divina es la del Señor. No es como nosotros, hermano. Nosotros somos infieles, el Señor es fiel. Nosotros somos injustos, el Señor es justo. Nosotros somos mentirosos, el Señor es verdadero. Gloria a Dios por ello, hermano. Nosotros somos sin amor, el Señor es lleno de amor. Aleluya. El Dios es amor. Entonces, vea la condición, hermano, que nosotros debemos entender y no poner y no marcar que por lo que nosotros hacemos Dios se va a agradar, hermano. Yo voy a vivir mi vida delante de ti, Dios. Algo tú sabes que yo te amo, Señor. Voy a hacer esto, pero tú sabes que yo te amo. Y queremos hacer tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? En el nombre de Dios, pero no creyendo al Evangelio. No creyendo que el sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos ha salvado, es lo que nos justifica, es lo que nos santifica. Es su sangre la que hace esta obra, es su sangre la que hizo esta obra en la cruz del Calvario por nosotros. Y lo sigue haciendo, es lo bueno. Lo sigue haciendo, su sangre sigue trayendo perdón para nuestras faltas, hermano. Siempre, hermano. Cuando cometemos una falta, venir corriendo delante de Dios, corriendo a Dios. Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Y venir de la manera correcta delante de Dios. Aleluya. La verdad es la siguiente. Todos y cada creyente que ha vivido alguna vez en un momento u otro ha cometido el pecado de adulterio espiritual. Lo que significa que hemos confiado en cosas que no son Cristo y la cruz. Por desgracia, esa es la verdad. Sin embargo, el gran problema es que la mayoría de los cristianos viven en un estado de adulterio espiritual. Y ellos lo hacen porque no entienden la cruz de Cristo en lo que se refiere a la santificación. Hay incredulidad en relación por su falta de comprensión. Quiere santificarse a sí mismo la persona. Señor, tú ya me perdonaste, ya soy perdonado, yo me voy a santificar. Yo voy a hacer de esta manera, yo voy a vivir de esta manera, voy a leer tantos capítulos, Señor, y tratar de querer agradar a Dios
con nuestras mejores obras, haciendo lo mejor, repartiendo aguas, yendo a visitar enfermos. Señor, voy a hacerlo para ti, Señor. Lo voy a hacer para ti. ¿Será? ¿No será más bien que quiere exaltar su ego? ¿No es más bien que quiere hacer su propio camino? ¿No es eso? ¿No es mejor, Señor? Voy a dejar esto a un lado. Voy a dejar mis deseos, Señor. Y voy a hacerlo, Señor, en ti, Señor. En ti, en tu sangre, Señor. Quiero caminar en ti, Señor. Y voy a andar en esa fe que tú me diste, Señor. Fuiste tú quien me redimió con tu sangre, Señor. En ello quiero mantener mi vida, Señor. Y caminar en esa fe. Orar en esa fe. Andar en esa fe. Cantar en esa fe. Pero cuando queremos hacer nuestra propia manera, hermano, estamos cometiendo adulterio espiritual. Estamos dejando a un lado al Señor y buscando nuestra propia manera. ¿Sí? Quiero decir que el pecado de adulterio espiritual afecta al Espíritu Santo, exactamente como lo haría un marido o la esposa en lo físico, que ha pecado contra el otro. Sin embargo, la verdad es que lo que afecta en un grado mucho mayor. No hay amor como el del Señor por nosotros. Él sabe lo que este pecado va a causar en nosotros como creyentes. De hecho, hay una escritura muy peculiar sobre esta misma cuestión que dice: el Espíritu Santo es celoso de cualquier control de la naturaleza que podía tener sobre el creyente. Veamos en Santiago. Dele vuelta conmigo a Santiago, son de los últimos libros. Hebreos. Enseguida de Hebreos, dele vuelta a Hebreos y luego enseguidita de Hebreos está Santiago. Hebreos capítulo 4, verso 5. Santiago, perdón. Capítulo 4, verso 5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? ¿O que nos está celando, hermano? ¿Cela nuestras vidas, hermano? Está celando, hermano, nuestras vidas. Amén. Éxodo 34, 14, hermano. Dele vuelta ahí, por favor, a su vida. Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 34, verso 14. Porque no adorarás a Dios ajeno, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Dios es celoso, hermano. Amén. Es uno de los atributos del Señor. Amén. Dios es amor. Oh, Dios es amor. Sí, pero ¿por qué no decimos Éxodo 34, 14? Dios celoso es. Esto está en la naturaleza del hombre desde siempre, ¿no? Sí. El adulterio espiritual. Sí. Buscar otra manera. Hacer su propia manera. Como un hombre no querría que su esposa se asociara, se involucrara con otros hombres, como debería ser demasiado obvio, asimismo el Señor no quiere que usted se asocie con lo que Él sabe que es infidelidad a Él. Y por lo tanto nos causan muchos problemas, hermano. El Espíritu Santo está muy limitado en cuanto a lo que puede hacer en nuestros corazones y vidas para nuestro bien y nuestra mejora cuando estamos viviendo en un estado de adulterio espiritual, hermano. ¿Qué crecimiento puede tener usted como creyente en el Señor, hermano, si está viviendo en una vida de adulterio? ¿Qué beneficio puede tener usted si en su matrimonio hay adulterio, hermano? ¿Qué hay en esa relación, hermano? Si no es puro conflicto, hermano. Si no son puros problemas. ¿Cómo piensa usted que viviendo en un adulterio espiritual el Espíritu Santo del Señor va a apoyar su vida, hermano? ¿Será eso posible? No va a apoyar una vida de adulterio espiritual. El Señor le va a llamar a que se arrepienta. El Señor está llamando a su corazón para que se arrepienta en este momento. Y usted considere y mire dónde está su fe. ¿En dónde está puesta su fe? ¿En quién está su confianza? ¿En dónde vive? ¿Quién es su habitación? ¿Quién es su marido? ¿Quién es su proveedor? ¿Cuál es el trabajo del esposo? Amén. Que atiende a la esposa, que está atendiendo y le suple toda la necesidad a la esposa. Está siempre ahí a ella. Como Cristo amó a la iglesia. Amén. El Señor amando a su iglesia, dándose por ella. Vea esto. Ahora, si el Señor se da por mí, si el Señor hace todo por mí, Él me va a proveer lo que yo necesito. El
pueblo de Israel en su caminar, en su peregrinaje, hermano, siempre abandonaba y dejaba el camino del Señor. El Señor los libertaba, el Señor traía libertad para ellos de cualquier situación en la que se encontraran. El Señor proveía lo que necesitaban, pero una vez más hacían otra vez la maldad. Volvían otra vez a hacer lo malo delante de Dios. Volvían una vez más a quejarse contra Dios. ¡Ay, el pan liviano ese que nos das! ¿No se cansaron del maná? ¿No se cansaron de escuchar, de recibir ese pan todos los días? ¿No aborrecían el pan? ¿No llegaron a aborrecer el maná? Es pan liviano. Queremos carne, extrañamos lo que comíamos en Egipto. Extraño la vida que llevaba antes. Extraño vivir, extraño aquel. ¿Sí? El pecado. ¿Ven? Siempre ese anhelo por la maldad. Y en la vida, hermano, con el Señor, siempre, hermano, el pueblo quiere hacer a su manera las cosas. Es que yo quiero hacerlo así. Es que dame lo que yo quiero. Y se aferra a hacer las cosas. Yo abro los cielos, yo hago esto, yo declaro sobre ti, yo esto y lo otro. Dios, el Señor, no está apoyando de ninguna forma una cosa como esa. No es bíblico. ¿Sí? Dios no está apoyando una cosa como tal. Pero cuando venimos, nos humillamos. Y se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré e iré, sanaré su tierra. Sí, es el Señor. El Señor nos llama a que vengamos a Él de la manera correcta, que vengamos de la forma correcta, que es a través de Cristo Jesús. ¿De quién es Él? Y lo que Él ha hecho por mí. Es Él el Señor. Pero cuando nosotros estamos viviendo en una vida, hermanos, de queriendo hacer las cosas a nuestra manera, hermano, el Espíritu Santo del Señor se detiene. ¿Sí? Se detiene. Él quiere obrar en nosotros, el seguir trayendo nosotros, santificándonos, dándonos el crecimiento, trayendo a nuestra vida, llevándonos y poniéndonos en la estatura del varón perfecto. Él es el Espíritu. Somos su obra del Señor. No, usted no es su obra suya, somos obra de Dios. Sí, señor. Somos obra de Dios, fuimos comprados por Él, para alabanza de su gloria. Y es el Espíritu el que comenzó en nosotros la buena obra. Él es el que la termina. Él es el que la terminará. Pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, cuando nos cansamos o nos desesperamos, es que ya oramos, y es que ya oró el hermano y no nada pasa. Empieza a poner su confianza en el hermano. Empieza a poner su confianza en la hermana. Es que no pasa nada, ese hermano no sirve. Empieza, hermano, es serio, hermano, esto es verdad. Es que esto no funciona, es que no es así, es que no es de esa forma. Es el Señor el que es el sanador, es el Señor el libertador. Entonces, cuando no se comenzaron a quejar con Moisés, ¿no fue a Moisés a quien estaban acusando de lo que estaba pasando con sus vidas de ellos? ¿No era Moisés al primero que le querían apedrear? ¿No fue a Samuel el primero que querían también? El Señor dijo, no es a ti el que están rechazando, es a mí. Es contra mí contra quien están pecando. Es contra Dios, hermano. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, estamos pecando contra Dios. Estamos cayendo en pecado contra Dios de adulterio, porque estamos haciéndolo a otra manera. Estamos viendo a otra forma de llevar una vida nosotros, cuando no debe de ser de esa forma. Hermano, yo creo que nos van a dejar. Pero yo creo que vamos a continuar con esto, hermano. Espero la semana que viene poder, de esta semana a la que sigue, terminaríamos. Pero no han salido. Bueno, ahorita me echa un grito. Ok, vamos a darle pues. Entendamos que así como no puede funcionar una relación entre una pareja que quiere vivir en un pacto conyugal, que él o ella, sabiendo que el otro le es infiel, puede aceptarlo sin ningún problema, y me refiero a un verdadero convenio conyugal en un matrimonio que se dice ser un matrimonio sano. Así no puede funcionar. O sea, por muy
cara bonita o cara feliz que usted pueda presentar delante de la sociedad, hermano. Si usted está viviendo, si sabe que su cónyuge le está siendo infiel, hermano, va a llegar el momento, hermano, que esa máscara se le va a caer. ¿Sí? Se le va a caer, ¿por qué? Porque no va a poder. Nadie puede con el pecado. Es imposible, hermano, lidiar con el pecado. Nadie puede hacerlo. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. Hermano, toda situación de pecado, hermano, toda situación que no sea fe en la obra de Cristo Jesús, merece, hermano, que nosotros corramos inmediatamente. Y en este llamado, hermano, quisiera que usted mirara y analizara su fe en quién está puesta, hermano. Mirara en eso. No es en la iglesia, hermano. No debe estar puesta su fe en la iglesia. No debe estar puesta su fe en los pastores. No debe estar puesta su fe en los maestros. Su fe debe estar única y exclusivamente en Cristo, en la obra perfecta del Señor en la cruz del Calvario. Hermano, su obra es perfecta y es una obra hecha por usted, para usted. Y siempre será completa porque Él lo ha determinado así y lo ha hecho bien, hermano, en la cruz. Le tiene promesas gloriosas para el creyente, hermano. Amén. Él nos ama y debemos siempre esperar en el Señor. Cualquier situación que sea, hermano, espere en el Señor. Vamos a orar para despedirnos. Brother, ¿puedes hacer post el... Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Por quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor,